Muchas gracias, querida viceministra, queridos embajadores, querido embajador aquí en Austria de Colombia, queridos y queridas colegas, audiencia en general. Para el gobierno de Colombia es muy importante este tipo de eventos porque permite refrendar y aclarar su política de paz total y cómo esta política de paz total tiene una relación estrecha con la política de drogas que se está intentando formular. Permítame comenzar con dos pronunciamientos del presidente Gustavo Petro recientes al respecto. Dice el presidente: la paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Ninguna organización puede acercarse a una negociación con la justicia si en su cabeza busca defender a ultranza las economías ilegales. Estos dos pronunciamientos son importantes tenerlos en cuenta para desligar la idea de que la paz total busca en cierta medida integrar aspectos del narcotráfico a la sociedad, sino todo lo contrario, busca desligar a una sociedad que ha sufrido enormes impactos en esta guerra contra el narcotráfico y contra las drogas, impactos desproporcionados en su territorio y en su población. ¿Qué quiere decir pensar en la paz total? Pensar en la paz total quiere decir pensar en la paz como una obligación del Estado y en concreto del gobierno para desactivar todos aquellos factores de vulnerabilidad en la sociedad que llevan a que se viva de una forma de guerra y una forma que no le permite a la sociedad trascender de una situación de conflicto armado interno, pero además de eso, de inseguridad y de falta de garantía de los derechos humanos, de falta de garantía de una seguridad humana. Es el reconocimiento que en los conflictos colombianos existen una multiplicidad de actores, una multiplicidad de factores, y que entre ellos el narcotráfico ha jugado un rol importante y un rol que debemos enfrentar para que la paz realmente implique dar asfixia a estas organizaciones y oxígeno a las comunidades más vulnerables. De la premisa que la guerra como se ha librado contra las drogas ha generado un impacto mucho mayor y desproporcionado en las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas que derivan su sustento de cultivos o de estar en contextos en los cuales el narcotráfico existe. Pues esta política de drogas entiende que para llegar a una política verdadera y auténtica de paz, debe haber alternativas sostenibles, razonables y reales para las comunidades que han sufrido estos impactos. La posibilidad de que la política de drogas cuide la vida y haga énfasis en cuidar la vida por encima de énfasis en generar conflictividad y confrontación con las comunidades vulnerables es de la mayor importancia. Esto implica, por supuesto, atacar de forma cierta y clara a los grupos de narcotráfico que vulnerabilizan a las poblaciones y que se lucran de toda esta lógica ilegal. Así, el gobierno de Colombia ha planteado un reenfoque del énfasis en esta lucha para enfrentar de una forma decidida a los eslabones fuertes de la cadena de narcotráfico y poder dar diferentes formas de alternatividad y de llenar de política social a los eslabones débiles de esta cadena. En Colombia tenemos un uso particularmente desproporcionado de las medidas de criminalización frente a la población más vulnerable. Una de cada 4 mujeres que están en las cárceles lo está por temas relacionados con el tráfico, el porte y el uso de y la fabricación de estupefacientes. Tenemos
sin embargo, muy poca actividad investigativa satisfactoria frente a temas que sustentan el mercado como el lavado de activos. Una política que enfatice mucho más en la persecución de los capitales y de los activos que promulgan y que promueven este tipo de tráfico ilegal es absolutamente relevante. De ahí que frente a las organizaciones de narcotráfico se ha planteado una forma de sometimiento a la legalidad, de sujeción a esa legalidad, de forma que pueda haber entrega de las rutas, desmovilización de los grupos y que el Estado dé una oferta de sujeción al Estado de Derecho. El presidente Petro ha sido claro en afirmar que no existe una negociación de paz o de justicia transicional frente a este tipo de organizaciones. Cuestión contraria a lo que ocurre con otro tipo de organizaciones frente a las cuales se está haciendo un proceso de paz que es claro, abierto y transparente, como el Ejército de Liberación Nacional, que recientemente emitió la agenda de las negociaciones en el acuerdo de México, que ustedes pueden corroborar de forma pública. Frente a las cadenas débiles, o mejor, los eslabones débiles de esta cadena, se busca primero dar medidas de alternatividad penal, como ocurrió la semana pasada con la ley de madres cabezas de familia que han sido condenadas por sentencias bajas frente a delitos no violentos. La mayoría, muchas de ellas tienen que ver con temas de microtráfico y cómo se pueden dar medidas de justicia restaurativa que impliquen trabajos de utilidad pública antes que medidas de privación de la libertad que rompan los vínculos y los lazos sociales entre las madres cabezas de familia y sus hijos e hijas. El objetivo de este tipo de medidas es comenzar a darnos herramientas de política pública para intervenir con política social a estos eslabones débiles antes que con criminalización y con mera militarización de las vidas. Tenemos una realidad particularmente atrapante y difícil frente a la juventud. Hay un efecto intergeneracional de toda esta guerra que se ha librado en nuestro país. Este efecto tiene problemas, obviamente, frente a la salud pública, el aumento del consumo, pero tiene también muchos problemas frente a la criminalización de la juventud. Las cifras nos indican que más del 70% de los jóvenes que están en el sistema de responsabilidad de adolescentes lo están por temas relacionados de alguna forma con los temas de drogas y que de ellos más del 90% se vieron involucrados en este tipo de hechos teniendo en cuenta las realidades familiares o de los contextos sociales inmediatos. Con lo cual tenemos un efecto intergeneracional muy importante y nocivo para que esta juventud se vea también involucrada en estas dinámicas. ¿Cómo podemos arrebatar a la juventud de estos grupos de narcotráfico? ¿Cómo podemos dar una oportunidad muy diferente a esta juventud y cómo podemos también generar que esta juventud sea también el paso para salir de las lógicas de vulnerabilidad de sus comunidades? Todo esto quiere decir la paz total. En últimas, es una estrategia que tiene muy diferentes medidas para muy diferentes problemas. Sin embargo, no hay que llamarse a la equivocación. Pese a que sean múltiples los mecanismos, hay una gramática común de todas estas medidas, la cual es, repito las palabras del presidente, la paz no es para mantener el narcotráfico. Colombia es consciente y además reprocha y lamenta su historia de una lucha contra el narcotráfico que ha dejado múltiples víctimas, que ha creado una cantidad de daños no solamente en las personas, sino también en el medio ambiente.
La paz que se busca tener es una paz también de restauración, restauración de los daños sociales, de restauración también de los daños ambientales que ha dejado gran parte de esta dinámica que ha sufrido el país. En ese sentido, la paz total también debe ser leída como una paz con los territorios, con los pueblos étnicos, una paz con la naturaleza. ¿Cómo podemos lograr que esa restauración ambiental y esa restauración social conduzca realmente a reafirmar las identidades propias de los pueblos étnicos, pero también a prevenir muchísimos más daños ambientales que están sufriendo los territorios? Los problemas sociales que vivimos hoy en día tienen conexión con otra serie de economías ilegales, como por ejemplo la minería ilegal, y cómo la minería ilegal también devasta los territorios y alimenta gran parte de las organizaciones criminales de estos grupos. Estos grupos se alimentan también con otras formas de criminalidad, como la trata de personas, como el reclutamiento forzado de las juventudes. Colombia se merece una oportunidad para poder plantear una estrategia que estamos adoptando para tratar de acortar todas estas vulnerabilidades y avanzar hacia una paz total que pueda abarcar todos estos actores, factores y problemas de los que hemos hablado. Me pasé el tiempo, les agradezco mucho.